Queridos estudiantes, muy buenos días. En esta clase, que corresponde a la clase número 24, trabajaremos como objetivo aplicar el cálculo del porcentaje a diversas situaciones matemáticas. En esta ocasión finalizaremos el tema de porcentaje de aumento y disminución. Las palabras claves que trabajaremos serán porcentaje, regla de tres simple, aumento y disminución. El porcentaje, aplicación de cálculo. Vamos a recordar algunos conceptos claves que trabajamos dentro del contenido. Porcentaje. El porcentaje es un indicador que representa cierto número de partes de un entero o unidad representado en 100. Se simboliza con ese signo que aparece acá y puede ser expresado en forma gráfica, en fracciones o en números decimales. Y este se calcula a través de la regla de tres simple. La regla de tres simple nos permite calcular la disminución porcentual y también nos permite calcular el aumento porcentual. ¿Qué es la disminución porcentual? Es aquella en donde el valor original se disminuye en un porcentaje determinado. El aumento porcentual es aquella en donde el valor original se aumenta un porcentaje determinado. Disminución porcentual es aquel valor original que disminuye en un porcentaje determinado. Esta se debe restar, quitar o eliminar. Estas tres palabras son significativas al momento de saber qué operatoria debemos realizar para poder calcular la disminución porcentual. Y su palabra clave para trabajar es el descuento. Cada vez que te aparece la palabra descuento, nosotros sabemos que tenemos que restar al valor original, ya que este disminuye, se achica. El aumento porcentual es aquel valor original que aumenta según un porcentaje determinado. Se asocia con las palabras sumar, agregar, incluir. Bueno, y su palabra clave es el aumento. Estos, chiquillos, son conceptos importantes para poder calcular la disminución o el aumento porcentual y saber qué debemos hacer. Tener claro que la disminución va relacionada con el descuento y para eso yo debo restar. Y el aumento va relacionado, como dice su palabra, con el aumento y yo debo sumar. Vamos a practicar un poquito. Vamos a calcular el descuento en los siguientes valores. Primero, vas a identificar el monto inicial, que son 15.300, al cual nosotros le aplicaremos un 10% de descuento. ¿Cómo se lo aplicaremos? Utilizando la regla de tres simple. Ejemplo. Tenemos el 10% de 15.300 es 1.530. A este yo solo tengo que descontar, porque estamos hablando de un descuento, quedando un monto final de 13.760. Lo mismo sucederá con todos los montos hacia abajo, lo cual te lo dejaré para que tú lo practiques en casa. Ahora trabajaremos con el aumento. Aplicaremos lo mismo que hicimos en la actividad anterior. Tenemos los mismos valores con los mismos porcentajes, pero debemos calcular el aumento que va a tener, o sea, le vamos a sumar. A 15.300 sabemos que su 10% es 1.530, por lo tanto, a los 15.300 yo debo agregar este valor que saqué del 10%. ¿Cómo lo saqué? ¿Cómo lo calculé? Aplicando la regla de tres simple. Y nuestro monto final será 16.830. Recuerda que debo sumar. En el aumento nosotros debemos sumar. Te dejaré los mismos ejercicios para que tú practiques. Veremos qué pasa con el aumento cuando nosotros tenemos alguna situación de la vida cotidiana. Observa el siguiente problema. El estanque de un automóvil tiene 35 litros de capacidad. Se inició un viaje con el estanque completo y se consumió el 20% de su capacidad. En este caso tenemos una palabra similar que es consumir. Al consumir yo sé que tengo que eliminar o quitar.
Veamos, tenemos dos preguntas que debemos responder. ¿Cuántos litros corresponde el 20%? Primero necesitamos identificar el 20% y luego ¿cuántos litros le quedan por consumir? Para eso vamos a aplicar primero la regla de 3 simple para identificar cuánto es el 20%. Multiplicamos 35 por 20 y lo dividimos en 100, dándonos como resultado final 7. Por lo tanto, a esos 7 vamos a restarle a los 35 litros que ya tiene el auto como capacidad, quedando un valor de 28. ¿Podemos con estos datos responder nuestra pregunta? Sí. La primera pregunta decía, ¿cuántos litros corresponde el 20%? Recuerda que cada pregunta debe ser completa. Como ya calculamos el 20%, podemos responder. Al 20% le corresponden 7 litros. ¿Cuántos litros le queda por consumir? Como hicimos la otra operación conjunta, podemos responder que le quedan por consumir 28 litros. ¿Te das cuenta que acá nosotros tuvimos que restar? Porque para poder aplicar la disminución debemos aplicar la operatoria de restar. Veamos qué sucede en el caso de aumento. Dice que un consultorio atiende diariamente a 800 niños y 600 adultos en promedio. Se desea aumentar en un 10% la capacidad de atención de los niños y en un 20% la capacidad de atención de los adultos. ¿Cuántos niños se espera atender? ¿Cuántas personas en total y niños adultos quieren atender? Primero, tenemos que identificar los porcentajes que nos están pidiendo y a su vez realizar la operatoria correspondiente. Vamos a partir primero con los niños. Los niños son 800, por lo tanto vamos a calcular el 10% de 800. Aplicando la regla de 3 simple, 800 por 10 dividido en 100, lo cual me da un valor de 80. Como necesitamos saber cuánto va a quedar ese aumento, esto viene asociado con la operación de sumar, por lo tanto ese 80 se lo vamos a sumar al 800, quedando un total de 880. Vamos a hacer lo mismo con los adultos. Tenemos 600 adultos y en los adultos se desea aumentar en un 20%, por lo tanto aplicamos la regla de 3 simple. 600 por 20 dividido en 100, lo cual me da un total de 120. Hacemos la misma operatoria, 600 más 120, tenemos un total de 120. Ahora podemos con esta operatoria saber cuántos niños se espera atender. Y respondemos. Si sumamos los 800 más los 80, sabemos que nos da un total de 880, por lo tanto se espera atender unos 880 niños. Y la segunda pregunta nos dice, ¿cuántas personas en total de entre niños y adultos se quiere atender? Ahí tenemos que sumar los 880 más los 720 que tenemos en ambos aumentos, dándonos un total de 1660. Por lo tanto, podemos aplicar nuestra respuesta completa, que dice que se atenderá a unos 1600 personas en total. Recuerda que todos estos procedimientos es importante que tú siempre los realices para identificar si estás en lo correcto. Ahora